Ya. Este teníamos problemas, ¿no? Y el problema me olvidé. Es justo, ¿dónde estás? Justo en esta línea de código, ¿no? Esto es lo que me faltaba. Poner el punto value, ¿no? Por eso es lo que no me salía bien la figura, ¿no? Justamente esta parcita me olvidé. Punto value, porque solamente me interesan los valores y ahí hacía la separación correcta, ¿no? Y no te va como conjuntos completos, por eso se me generaba el error. De ahí todo está bien. Solo esto había que aumentar el punto values cuando dividimos los vectores. Y ahí sí todo sale correcto y se genera el gráfico adecuadamente. Eso es lo primerito. Entonces vamos a ver regresión por línea no, todavía no, el 7 vamos a ver, déjenme buscar. El 7. Entonces vamos a empezar a ver lo que se llama un clúster jerárquico, ¿no? Vamos a inglés. Entonces, a ver, vamos a copiar un poco de esta teoría. Ya les pongo listo. Y listo. Entonces, por el principio. Entonces, cuando hablamos de algoritmos de clasificación, ya saben que existe varios, ¿no? Árboles, árboles en foresta, hay regresión simple, regresión polinomial, etcétera. Y dentro de eso también tenemos los llamados clúster, ¿no? Algoritmos basados en clúster o en agrupamiento. Uno de ellos es, o que engloba básicamente a la mayoría, son los llamados clúster jerárquicos. Entonces la idea es coger un grupo de datos y clasificarlos, colocándoles los datos o agrupando los datos de acuerdo a algunas características que determinen la afinidad entre esos datos, ¿no? Y formamos los diferentes clústeres o grupos de datos que van a tener, vuelvo y repito, características comunes que hacen que se justifique por qué debe pertenecer un determinado caso a uno u otro grupo, ¿no? En el caso de las enfermedades, la lógica debería ser que con el conjunto de datos y aplicando algún algoritmo de clúster, los pacientes se agrupen naturalmente, por así decirlo, en el grupo correspondiente a la enfermedad que ellos tienen, ¿no? O sea, que sea el diagnóstico, en este caso, con bronquitis, con alergia o resfriado. Y para ello, tome en cuenta las características
de estos pacientes, ¿no? Y los va agrupando. Esa es la idea. Entonces, es otra forma de clasificación. Y lógicamente una manera de clasificarlos es utilizando lo que se llama la distancia, ¿no? O sea, la distancia entre los diferentes grupos, y para ello considera lo que se llama un centroide, dependiendo del método que vayamos a utilizar. Y vamos a ver eso, ¿no? Entonces, es interesante con esto de los clústeres jerárquicos, que vamos a tener así mismo, como les digo, un conjunto de datos, y nosotros inicialmente podríamos aplicar un clúster, separamos en grupos de interés, por así decirlo, y luego nos ponemos a estudiar o deducir reglas adicionales de clasificación específicamente para ese grupo de interés, ¿no? Asimismo, estos algoritmos tampoco son perfectos, ¿sí? O sea, mientras más datos tenga, mejor será la clasificación, pero siempre, lógicamente, podrá generarse algún algoritmo que tenga errores, ¿no? O sea, fallas, una probabilidad de que un elemento se clasifique o se ubique en un clúster que no le corresponda, ¿no? Y eso lo podemos ver tranquilamente a través de la matriz de confusión. No hay ningún problema. Ya. Un datito. Existen básicamente dos tipos de clúster jerárquico, uno que se llama aglomerante y el divisivo, ¿no? La única diferencia práctica, ¿no? En términos prácticos, por así decirlo, es que el uno es top-down, como quien dice, de arriba hacia abajo, y el otro es bottom-up, ¿no? De abajo hacia arriba. En otras palabras, en el uno considero a todo el conjunto de datos, al universo se puede decir, y ahí les voy particionando, ¿no? En diferentes grupos. Hasta que llegó a una partición que yo considere adecuada, ¿no? O sea, va a haber diferentes niveles de particionamiento. Y en la otra, en donde tengo los datos separados, por así decirlo, y los voy agrupando, ¿no? De acuerdo a las características, hasta tener un solo grupo, ¿no? Que englobe a todos los elementos. Lógicamente, siempre puede existir o va a existir datos que no se puedan agrupar, o sea, que sean como, no es que no se puedan agrupar, sino que son datos anómalos, ¿no es cierto?, atípicos, y que de pronto merezcan crearse un grupo de uno, de dos, de tres, ¿no? Se vuelve un grupo de datos atípicos, ¿no? Y en algún momento sería interesante estudiarlos si así nos conviene. Me estaba acordando de un ejercicio que hicimos y que justamente quería tomar de ejemplo para determinar que son valores aleatorios, pero bueno, luego lo hacemos. Entonces, esta es la manera de representar un clúster a través de un endograma, ¿no es cierto?, que muestra las diferentes jerarquías de acuerdo, como bien se menciona aquí, las distancias, siempre las distancias, ¿no? Ya vamos a ver cómo obtengo esas distancias. No me interesan mucho las fórmulas porque es bastante teoría esto, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito más práctico, indicando que hay distancia como entre puntos. Recuerden, a veces no tenemos puntos sino elementos. Hay una distancia media, una distancia basada en la desviación estándar, o en la, ¿cómo se llama? Basada en un método, un algoritmo que se llama single, el simple se puede decir, etcétera, ¿no? Y ya vamos a ver eso. Y de acuerdo al método que utilice, van a ver que la clasificación se ve más adecuada o menos adecuada, como quieran ustedes verlo. Y entonces en este denograma, básicamente se está mostrando que hay un conjunto de 10 individuos, como ustedes ven, niveles de jerarquía, y los voy agrupando, ¿no? A través de las distancias. Esas distancias representa, como quien dice, la cantidad, por así decirlo, de atributos que comparten para que se vayan uniendo, ¿no?
Y entonces tenemos el grupito inicial A, que sería todos los elementos, pues formando un grupo B, en este caso el elemento 1 y 2. Luego un grupo, que podríamos decirlo un grupo B, que une a 1 y 2 con 3, forma el D. Y así voy haciendo, ¿no? 7 y el 8, 5 y 6, formamos el C. Luego generamos una distancia adicional al F, donde ya le incluye el 4. Luego tenemos el G, que le incluye el 10. Y finalmente tendríamos el H, que incluye al D y al G, ¿no? O sea, y tome en cuenta todos, ¿no? Ya vamos a ver esto cómo funciona. Entonces, un dendrograma. Y eso es lo que vamos a generar también. Entonces, en el clúster jerárquico aglomerante, dice, es una aproximación de abajo hacia arriba, es el bottom-up, como les decía, donde se dividen los clústeres en sus subclústeres y así sucesivamente, iniciando la asignación a cada muestra simple en un clúster, ¿no? Entonces, la idea es, el proceso del clúster aglomerante es el siguiente. Primero asigna a cada elemento a un clúster, como ustedes ven. Entonces yo tengo 6 elementos, desde la A hasta la F, y cada elemento constituye un clúster, o sea, es un grupo, ¿no? O sea, es lo que va a partir, ¿sí? Entonces dice, cada uno es un grupo independiente. Después encuentro la matriz de distancias, es como si fuera un centroide, ¿no? Un centroide es como un punto, hagamos de cuenta que está aquí en alguna parte en el medio de los dos, que permite unir, en este caso, al B y a C y formar un otro grupo, ¿no? Asimismo, una matriz de distancias, un centroide donde permite enlazar al D y al E, o sea, comparten características comunes que define este centroide y consecuentemente une al D y al E y forma el nuevo grupo, ¿no? De igual manera, tiene que ir, genera de pronto aquí, en este caso ya tengo el D y el E, y el F forma otra distancia o calcula otra distancia y determina que los elementos que pueden agruparse considerando las distancias mínimas, no a veces las medias, etcétera, D, E y F, ¿no? Y va, como ustedes ven, un proceso repetitivo hasta que tengo el conjunto completo, ¿no? O sea, pero la idea no es que me agrupe en un solo conjunto, ¿no? Que sí podría generarlo. La idea es quedarme en alguno de estos niveles donde digo, sí, esos son los grupos que yo necesito para trabajar y de ahí puedo hacer o determinar algunas características de importancia, ¿no? Pero lo bueno es que de alguna manera, en este caso, yo tengo conjuntos dispersos de datos, puedo generar un solo conjunto, ¿no? Es muy interesante. Ahora, hagan de cuenta que este conjunto de datos de la A a la F es un grupo de datos, luego tengo de la P hasta la Z otro conjunto de datos y esos se van uniendo, ¿no? Y voy formando dos clústeres, ¿no? Que tienen características en común, dice. Encuentra dos clústeres que tengan la distancia más corta y los mezcla, es como si los une y los agrupa. Y continúa este proceso hasta que se forma un solo clúster grande, ¿sí? Pero luego yo elijo, como les digo, el conjunto o subconjunto agrupado que voy a utilizar para la investigación. O como les decía, todo este conjunto inicial es uno solo y luego voy a tener otro conjunto de datos de la M hasta la Z que representan conjuntos individuales y los voy uniendo, ¿no? No es complicado esto. Y este divisivo, en cambio, es al revés, ¿no? Parto de un conjunto grande, o sea, digo, todos pertenecen a un solo conjunto, y luego los voy dividiendo en base a algún criterio, o sea, en este caso sigue siendo el criterio de distancia, entre comillas, ¿no? O sea, la distancia varía, o sea, me refiero, siempre es distancia, pero no la distancia euclidiana, ¿no? Puede ser como decir otro tipo de distancia. Por eso les decía la desviación estándar, ¿sí? Y más bien que la desviación estándar es la varianza, porque la varianza es del cuadrado, y el cuadrado siempre es positivo y las distancias siempre son positivas, ¿no? Entonces, no utilizo la desviación estándar, sino más bien la varianza. Siempre es positiva. Y recuerden que la varianza sigue siendo una medida, ¿no? de localización, o sea, de distancia a un centro, que sería la media, ¿no? Entonces, la idea es coger este conjunto grande de elementos que están dispersos, les considero un solo grupo,
y luego voy formando subgrupitos, ¿no? Como ustedes ven aquí, de acuerdo a las características, hasta el último paso que sería obtener grupos individuales, ¿no? Sí. Pero eso, como les digo, también véale más allá. P, Q, R, S y T representan grupos de elementos, ¿no? Grupos o conjuntos de elementos, cada uno, subconjuntos del conjunto universo es este, y los va separando de alguna manera, hasta tener grupos prácticamente, ¿no? Un grupo P, un grupo Q, un grupo R, un grupo S y un grupo T. ¿Ya? Entonces no hay nada del otro mundo, así de simple, ¿no? Por decirlo. Entonces yo podría decir, por ejemplo, yo tengo un conjunto de estudiantes, los de la técnica de la carrera de TI, y luego los voy separando, ¿no? Suponiendo el primer criterio, separo hombres y mujeres, luego las mujeres les separo las que son de Ambato y las que son de otra provincia, de otra ciudad diferente de Ambato. Igual ya les separé a los hombres, y en los hombres, por ejemplo, puede haber otro criterio adicional, ¿no? Qué sé yo, vamos a ver un criterio por estatura, ¿no? Entonces separo por estatura, entonces separé en dos grupos, el R en este caso, al ST, y el ST le aplico nuevamente el criterio, no, manejemos un mismo, pues bueno, la estatura y le separo, ¿no? Pero si aplicamos un mismo criterio, debería decir, a ver, vamos a ver. Las mujeres les separé quienes son de Ambato y quienes son de otra ciudad diferente de Ambato. Igual le hago a los hombres. Pero resulta que en hombres ha habido personas que también son ciudades o son de otro país, ¿no? Pero pertenecen a otra ciudad. Entonces directamente les separo al grupo R. Son de una ciudad, pero no son ecuatorianos, se puede decir. Y entonces al grupo que me queda sí les separo a los que son de Ambato y a los que son de otra ciudad diferente de Ambato. Como ustedes ven, se puede utilizar diferentes criterios para separar, ¿no? Y esos criterios se traducen a lo que se llama una distancia. ¿Cómo lo hacen? Ya vamos a ver. Entonces, vamos a utilizar Python para aplicar el criterio este de un clúster jerárquico aglomerante, ¿no? ¿Sí? De abajo hacia arriba. Dice donde inicialmente cada elemento es considerado un clúster, pero generalmente toman dos puntos más cercanos a las distancias y se va agrupando en pequeños grupos de 2, de 3, de 4, por así decirlo, ¿no? Vamos a utilizar un pequeño ejemplo que tiene 200 datos, ¿sí? Dice, datos son referente a una tienda, a un centro comercial, se puede decir, ¿no? Donde se ha clasificado a clientes, no se ha clasificado, sino se les ha asignado a los clientes una calificación en función de las veces que frecuentan el centro comercial y que eso se traduce en los gastos que ellos realizan. O sea, dependiendo del gasto que realice el cliente, le dan una puntuación entre 1 y 100. ¿Sí? ¿Ya? Y además de eso tenemos una información donde se incluye el género, y el género, o sea, si son hombres o mujeres, la edad, el ingreso anual, ¿no? En miles de dólares en este caso, ¿no? Del cliente. Entonces, no se olviden, tenemos 200 clientes, datos que se han tomado de un centro comercial, por ejemplo. Dentro de los datos del cliente está el género, la edad y el ingreso anual, expresados miles, y una calificación que han obtenido en el centro comercial por el margen de gastos que ellos realizan, ¿no? Que se traduce en la frecuencia con que ellos van al centro comercial y otras condiciones que lógicamente se asigna y se les da una puntuación. Normalmente es el gasto en definitiva, ¿no? Podríamos así ser más simples las cosas. Porque no siempre, recuerden, ¿no? Si consideramos específicamente a veces las veces que asiste a un centro comercial, no necesariamente los clientes gastan, ¿no? A veces solamente van a pasearse o hacen un gasto mínimo, ¿no? Otros a veces pueden ir menos veces y gastan mucho más, ¿no? Qué sé yo, alguien va al
centro comercial y va una vez cada 15 días, pero hace compras y gasta $300 cada vez. Al mes hace 600. Otros pueden ir cada 3 días, pero se compran un helado, solo van a mirar, como quien dice, a pasearse y nada, ¿no? De $600 a $20 o $30, puede haber una diferencia casi del 90%. Entonces, todo eso hay que considerar. O sea, se puede considerar de muchos factores, ¿no? Pero aquí lo resumimos más fácil en decir cuánto esa persona ha gastado y en función de eso, en un periodo dado, ¿no? Lógicamente de estudio, y en función de eso ha sido otorgada una calificación entre 1 y 100. Y además de eso, se toma en cuenta el género, la edad y los ingresos anuales. Si ven aquí no me interesa un, un atributo distintivo, ¿no? Para decir, es un buen cliente, es un mal cliente. Luego lo voy a analizar, ¿no? Pero no me está indicando aquí nada, ¿no? Simplemente dices, voy a tener esta información y quiero que me generes grupos de interés sobre los cuales yo pueda trabajar. Por ejemplo, me interesaría saber cuál es el grupo de clientes que tienen buenos ingresos y gastan bastante, ¿no? Para hacer una campaña con ellos. También distinguir quiénes son los clientes que tienen pocos ingresos y gastan poco. Entonces, a ese grupo no es de mi interés porque no voy a gastar, o sea, no voy a invertir en publicidad o marketing a ese grupo porque sé que no tienen los ingresos suficientes, en este caso, para consumir el producto, suponiendo que yo quiera promocionar. Entonces, yo debería descubrir cuáles son los grupos de interés a los cuales mi campaña sé que va a tener mayor éxito, ¿no? Y para eso vamos a utilizar el archivito clientes tienda CSV, ¿no? Entonces, ese archivito ya les voy a subir. A ver, ¿dónde está ese archivo? A ver. Déjenme buscar un ratito a ver dónde tengo. Datasets. Este es. Ya, entonces aquí tienen, ¿no? El archivo clientes tienda CSV, ¿no? Ya. Entonces lo podemos revisar. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Salir. Vamos a ver. Aquí tengo, ¿no? Entonces tengo el Customer ID. Con 200 clientes. Está del 1 al 200. Ya. Y tengo el género, ¿verdad? Los ingresos anuales y el score de gastos, ¿no? Como el que dice cuánto gastan. Y ese score de gastos es la calificación en función del gasto de 1 a 100, ¿no? Entonces, tengo esos. Perfecto, le vamos a poner
En amarillo está muy fuerte, muy fuerte. Ya. Entonces, de acuerdo a eso, voy a hacer una clasificación, ¿no? Entonces, como les digo, por eso existe la minería, porque si nosotros quisiéramos clasificar esto, nos resultaría un tanto complicado, ¿no? Claro que dice, si yo manejo Excel, le podría ser, que ni siquiera, claro, sí, pero la idea no es eso, o sea, no voy a trabajar solo con 200 elementos, voy a trabajar con 20.000, 50.000, 500.000, voy a aumentar más características, qué sé yo, ¿no? Entonces aquí tengo esto. Entonces este es mi archivito, ¿no? 200 está, ¿no? Sí. 200. Ya. No le guardo. Entonces, ahora sí, empecemos a hacer. Vamos a poner las librerías que vamos a utilizar. Ya sabemos el NumPy. Pandas. Vamos para graficar, no vamos a hacer for. Esas son las librerías que vamos a utilizar, el NumPy, Pandas y el NumPy. Lo siempre estamos utilizando, ¿no? Ahora cargamos los datos. Ya entonces, ya sabemos cómo hacer, ¿no es cierto? Dataset es igual a Pandas, le vamos a leer para crear data frames. Y vamos a hacer un read. CSV, perdón, CSV. En este caso yo tengo en el dataset clientes. ¿Ya? Listo. Ya ver que las librerías, está bien. Voy a cargar los datos. Entonces está bien. Me da un ejemplo básico, ¿no es cierto? Entonces estoy cargando el custom ID. Estoy cargando el género. Estoy cargando la edad. Anual, ingresos anuales. Y el score que le han asignado a los clientes del centro comercial, ¿no? Está bien los datos. Sí. Ya. Vamos a asignar algunas variables. En este caso, vamos a considerar únicamente, no todo que para ver qué sucede, ¿no? Vamos a considerar dos variables en este caso, como les digo, como variables sobre las cuales vamos a proceder la clasificación. Luego ustedes como ejercicio podrían considerar el resto de variables. Y básicamente son los ingresos anuales y el score de gasto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede aquí.
Entonces, para ello, vamos a seleccionar variables. Entonces, x es igual. Recuerden, no tenemos llenos a la variable independiente. Punto y log. No se olviden. Puntos. 3,4 y punto value, ¿no? Vamos a decir x, a ver si lo imprime. Miría todos esos valores, ¿no? Que sería básicamente los ingresos que estoy seleccionando aquí. Ingresos anuales expresado en miles de dólares, ¿no es cierto? Entonces 15 y 39, 15, 81, 16, etcétera, ¿no? Y ejecuto eso para que no se me muestre ese montón de información, ¿no? Entonces aquí podríamos poner vamos y calificación. Ahora sí, vamos a crear el dendrograma, ¿no? O sea, cómo el clúster va a trabajar y va a ir agrupando, ¿no? Y eso lo vamos a ver gráficamente. Entonces, le decimos, creamos el dendrograma. Ya, número. Entonces, tiene algo interesante, ¿no? La idea es que yo puedo generar un dendrograma, o sea, con todos los elementos y de pronto me va a salir un dendrograma gigante, por así decirlo, ¿no? Igual que hacíamos con los árboles de clasificación. De pronto me sale como resultado un árbol gigante y necesito aplicarle un criterio de poda a ese árbol, ¿no? Para luego, es como podar un árbol y el árbol inicial que tenía que era enorme, se me traduce a un árbol mucho más manejable, ¿no? Consecuentemente me genera un número de reglas mucho más manejables. De igual manera aquí en los clusters, yo necesito, una vez que se generen, determinar cuál sería el número adecuado de clúster que debería formar, ¿no? O sea, suponiendo con estos 200 datos, ¿cuántos clústeres podrían formarse máximo? A ver si están entendiendo. Con este ejemplo, ¿cuántos clústeres máximos se podría obtener? A ver, jóvenes, veo que no entienden nada. ¿Cuántos clústeres máximos se puede obtener? Con este ejemplo que estamos trabajando, ¿no? De la tienda, clientes tienda. ¿Cuántos clústeres? A ver. 4, Inge. No. ¿Cuál es el número máximo? Ah. 2, Inge, tal vez. ¿O no? No. Se ve que no entendieron.
Estamos utilizando el algoritmo de enfoque aglomerante, ¿no? ¿Qué me decía el enfoque aglomerante? El enfoque es bottom-up, ¿no? Y es lo que estoy diciendo acá. Es un enfoque bottom-up de abajo hacia arriba. Si utilizamos este enfoque, ¿qué decía? Que cada elemento, cada caso, cada ejemplo, constituye un grupo, un clúster. ¿Sí? Si eso que les estoy mencionando le paso a este ejemplo que estamos utilizando, clientes tienda, ¿cuántos clústeres puedo obtener? ¿O cuál es el número de clases de partida, por así decirlo ya, para ponerle en ese enfoque? Cuatro. No, 5. no. Ay, 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 ay. 200. Inge, ¿Cuánto? 200 gracias. ¿Cuánto? 200. Sí, perfecto. Ese es 200. Sí. Por eso me dice, tengo una muestra de 200 datos. Es como decir datos de 200 clientes. Si nosotros partimos de este algoritmo, o sea, ¿qué me dice? Primeramente, cada elemento, cada caso, cada cliente es un clúster. Al final voy a unificarlos de alguna manera, ¿no es cierto? Los agrupo a todos. Pero inicialmente parto, por así decirlo, desde el conjunto de clúster que corresponden a cada uno de los clientes. Entonces, el número máximo de clústeres que voy a tener aquí son 200. O sea, cada cliente es un clúster. Entonces ahí viene la pregunta, por eso mismo luego dice, ¿cuál será el número adecuado de clústeres? Los 200 no puede ser, si no, no estoy agrupando nada. Podrá ser 100, podrá ser 50, podrá ser 20, podrá ser 5, podrá ser 3, qué sé yo. Vamos a ver algunos criterios, ¿no? Luego vamos a ver el criterio del codo, es mucho más fácil, ¿no? También le podemos aplicar. Pero bueno, veamos qué pasa. Todavía no sabemos, ¿no? Dice, vamos a crear un dendrograma, en este caso para hallar el número óptimo de clúster, ¿no? Vamos a ver que de pronto visualmente puedo determinar cuál es el conjunto de clúster que me conviene, ¿no? Ya. Entonces, para eso primero voy a hacer el dendrograma, o sea, voy a graficar todos los clústeres posibles, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una librería, SciPy, cluster, aquí es. Jerarquía, SSH. SciPy, cluster, jerárquica. Sí, jerarquía. Entonces, esta es la librería que contiene la posibilidad para yo poder obtener un dendrograma, ¿no? SSH es las siglas de librería científica de Python, la C de cluster y la H de jerarquía, ¿no? Entonces, mi variable dendrograma, bastante fácil, igual a SSH punto dendrograma, ¿no? Dendrograma. Ya. Y aquí es donde me interesa. Ya tengo la librería y ahora sí necesito ponerle los parámetros, ¿no? Y van a ver que cambiando de esos parámetros las cosas cambian. La librería. Vamos a poner aquí mi grupo de datos que está en X, coma, y aquí.
dato que voy a utilizar para generar cluster. Y inicialmente voy a partir del método Sangor, simple, en este caso el más fácil se puede decir. Y a ver qué. Entonces vamos a graficar .plt title vamos. .xlabel al cliente en la X y luego deberíamos determinar el criterio por el cual se agrupa o se generan los clústeres, ¿no? Que en este caso es la distancia euclidiana, le pongo entre comillas, ¿no? Que es la distancia, por ponerle ahí. Euclidiana, ¿ya? Y finalmente punto show, ¿no? Listo. A ver, ya estaban ejecutadas las librerías, cargué los datos, selecciono los valores que voy a utilizar para generar los grupos, en este caso simplemente los ingresos anuales y las calificaciones dadas a los clientes. Utilizo la librería para generar estos dendrogramas. ¿Sí? Número de clase, ¿no? Con cuáles voy a trabajar o para que sean utilizar los parámetros. Simplemente el método es del 5, ¿no? Ya les voy a indicar dónde obtengo esto, cómo se da. Entonces vamos a graficar este dendrograma, donde las X van a ser los clientes, en definitiva, ¿no? O sea, en este caso voy a generar un dendrograma donde cada puntito es un cliente, se puede decir, ¿no? Y luego, como tiene que ir agrupando para formar los diferentes clústeres, va a utilizar un criterio por decir, de distancia, ¿no? Pero el método está en la euclidiana entre comillas, ¿no? Es simplemente como una referencia. Ejecuto. Y vamos a ver qué pasa. ¿Sí ven? Para este método me generó el dendrograma, en este caso le podríamos ver de virale, ¿no? Se podría decir. Y ahí tenemos que cada cliente, el que está abajo, no se nota porque es un montón en este caso, son 200, se van a ir agrupando poco a poco, ¿no? Hasta que todos forman un solo bloque y estamos aplicando el criterio que teníamos aquí, cada uno, hasta llegar a un solo bloque, ¿no? Vamos a agrupar a todos los clientes. Este es el grafiquito del dendrograma aplicando este algoritmo, ¿no? De jerarquía aglomerante. Sino que tendríamos que verle como si era al revés. Y ustedes ven que hay un montón de grupos, ¿no? Entonces no sé cuál considerar, si los que están con azul, los que están con lila, con rosado, con verde, habrá que ver, ¿no? Cuántos de ellos considero. Y lógicamente el método de clúster que estoy utilizando va a depender del análisis que yo haga o yo necesite y en función también de la experiencia que ustedes tengan. Entonces, por ejemplo, en vez de single le puedo poner un método completo y le voy a ejecutar, ¿no?
Y ustedes van a ir viendo que el clúster o la gráfica de clúster va a ir cambiando, ¿no? Si ven, esto es mucho más manejable, ¿sí? Entonces, aquí ya podría decir algo, ¿no? Podría decir que puedo usar este uno. Bueno, aquí tengo dos que utilizan, ¿no? Luego podría decir 1, 2, 3, 4, o si me voy a un nivel más abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si bien, es como trazar una línea imaginaria. Vamos a ver dónde está el zoom. Listo. ¿Sí? Entonces yo voy a trazar una línea imaginaria en blue, pongámosle. Si yo trazaría una línea aquí, una distancia grandota. Miren, no, de paso aquí están las distancias. Mientras, o sea, es como que dice, para poder agrupar a todos los elementos, la distancia tiene que ir creciendo, ¿no? De menos a más. Lógicamente, es como si yo tuviera un circulito, así, ¿no? Estos grupos. Entonces, para abarcarlo tengo que generar una distancia más grande y para cubrir todos estos otros elementos tengo que, suponiendo que tenga esta, ¿no? Tengo que generar otra distancia más grande, ¿no? Y lo que se llama en hielo, pongámosle aquí, hay una especie como centroide, ¿no? Que mide las distancias a cada elemento y dice, no, estas están adecuadas y ahora sí formo este nuevo grupo. Entonces lo que hacemos es aquí es eso, es como una línea imaginaria, digo, en esta distancia de 120, digo, sí los voy a tener a todos los elementos y formo dos grupos, ¿no? Si lo paso acá, más abajito a 80, pongámosle, ¿ya? Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4 grupos, ¿sí? Si lo paso a 45 más o menos, pongámosle a ver cómo me sale, ya me pone. Entonces, ¿qué tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos, ¿sí? Aquí tenía 4, y aquí tenía 2, ¿sí? Los voy contando nada más, ¿no? Poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces voy viendo, ¿no? A ver cuál es el grupo más adecuado en este caso, considerando las distancias. Y lo que interesa es que me agrupe a todos, ¿no? En algunos casos es posible, si no podría haber un dato ahí medio fuera del camino, ¿no? Si ustedes ven, pongo distancias pequeñas, tendría un montón de grupos, ¿no? Y no me conviene hacer eso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Existe otro método que se llama average, promedio, ¿no es cierto? Y no es que, como ustedes ven, estoy escogiendo los grupos y se van ejecutando y me va generando un mejor gráfico cada vez, ¿no? Este también está interesante, ¿no? Pero el que vamos a utilizar en este caso, me generó otro tipo de agrupación. Vamos a utilizar el Word. Basado en la desviación estándar, ¿cómo se llama? El cuadrado de la desviación estándar. ¿Cómo se llama el cuadrado de la desviación estándar? A ver, a ustedes les pregunto, ¿cómo se llama? Ya les dije. Seguimos acá, por eso era necesario. La varianza, Inge. Eso, la varianza, ¿no es cierto? ¿Y por qué la varianza? Porque la varianza es el cuadrado de la división estándar y el cuadrado siempre es positivo, ¿no? En cambio, la varianza, la desviación estándar,
pues, es positiva y negativa, ¿no? Entonces, como trabajamos con distancias, las distancias deberían ser positivas, entonces es preferible utilizar el cuadrado de la... Y eso es una medida de posición, ¿no? En la distribución de los datos. ¿Sí? Para este ejemplo. Entonces, le voy a ejecutar y vamos a ver, ¿no? Entonces ahí me sale un mejor grafiquito. Si bien las distancias variaron porque está en función del método, pero me resulta un poquito más claro, ¿no? Entonces aquí yo podría trazar una línea tranquilamente, vean, menos de la mitad en cuanto a distancias. Y zoom, así facilito, y puedo obtener, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y si ven que tengo menos de la mitad, está 400, no menos de eso, está bien. Podría hacerlo más abajo, pero con ese más claro, agrupa a todos los elementos. Le veo un grupo de clústeres muy consolidados, se puede decir, si ven las distancias entre los clústeres medios, entre este y este otro punto, es medio parecido, ¿no? También es interesante, ¿sí? Entre la distancia y este también es interesante, y entre este y este, ¿no? Se podría decir, por así decirlo. Y obtengo los grupitos más acordes. Claro que alguien podría decir, no, yo necesito más acá abajo y tengo 10 grupos, está bien. Porque a veces depende de, o sea, ya tengo un conocimiento de los datos y digo, no, yo quisiera 10 categorías, suponiendo, ¿no? Otro dice, no, con 5 es suficiente, otro con 3 es suficiente, etc. Entonces también va a depender del grupo de datos. Como les mencionaba, yo simplemente me voy a... Cojo esto, ponle así. Me voy al Google. Busco la literatura y aquí está, ¿no? Entonces, SciPy, Cluster, Hierarchical, Linkage, todas esas cosas. Y aquí tengo los métodos. Si bien aquí está el método single, que sería el método por defecto, se podría decir. Y aquí yo voy desarrollando, ¿no? Ahí me dice clustering gráfico aglomerante, ¿no? Entonces está toda la teoría, pues que no se entiende. Y aquí me dice, ¿no? El método que utilizas es el single y esta es la distancia que vas a utilizar, ¿no? La distancia mínima entre dos puntos, si ven este complete, la distancia máxima, y esto como calcula la distancia está expresado acá arriba, ¿no? ¿Sí? El promedio, a través de pesos, centroides, ¿sí? Y si ven, no es por los centroides también siempre es como valores absolutos, porque siempre debe ser valores positivos, ¿no? Y aquí tenemos esta, ¿no? Del WAR que estamos utilizando, donde minimiza la varianza, ¿no? El algoritmo de minimización de la varianza. Recuerden que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar y es una medida de posición. Entonces le utilizamos esta. Entonces ahí de repente no sepan qué poner, simplemente me voy a la ayuda y comienzo a revisar, ¿no? Entonces en función de eso ya voy aprendiendo más, voy diciendo qué tengo que poner, qué no poner, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, de acuerdo a esto, ya vimos que esa liñita que estaba bien trazada por ahí me generaba 5, ¿no? 5 clústeres muy interesantes, ¿sí? Y está bien, ¿no? Inge, disculpe. Inge, una pregunta. Entonces, para este tipo de ejercicios, ¿tenemos que ver la gráfica que más se acopla a lo que estamos buscando? Sí, justamente, o sea, yo tengo el grafiquito y digo, a ver, pongamos, si quisiera separar a estudiantes, supongo que fueran estudiantes, el primer criterio debería ser un criterio en función del sexo, ¿no es cierto? Género, hombres y mujeres. Entonces, el gráfico debería ser coger el de acá arriba, ¿no? Este que me separa en dos grupos.
porque es lo que quiero. Pero si necesito más características, lógicamente debería considerar eso. A ver, yo voy a separar los estudiantes en función del rendimiento académico. Hay cuatro niveles, pongamos que hay rendimiento académico, insuficiente, medio, bueno y muy bueno, suponiendo. Entonces ya tengo esos niveles de calificación. Entonces la idea es separar en 4 grupos, no 5, no 3, no 2, sino en 4 grupos. Si tengo un criterio, por ejemplo, para los clientes del centro comercial, separarles en 10 grupos y les doy una calificación de 1 a 10 por A o B razones, entonces mi número de clases deberían ser 10. ¿Sí? En ese sentido va, o sea, yo necesito realmente siempre estudiar los datos, ¿no? Para ver cuál es el número de grupos que más me conviene. Ya vamos a ver otros métodos, ¿no? Pero en esto lo hacemos gráficamente, considerando como quien dice, esta división, ¿no? Que estábamos haciendo así. Y en otro, ustedes qué es lo que lo pueden hacer. Por ejemplo, esta distancia también que se aplica. A ver, vamos a poner con rojo. Yo cojo esta distancia de aquí a acá y ven que se parece muchísimo, ¿no? ¿Sí? La distancia de aquí a acá también es más. Por eso decimos, esta de acá ya se me ha cubriendo a este grupo, o sea, no le digo, a ver, para poder cubrir todos los datos, si considero estas distancias en roja, si ven que más o menos están similares, ¿no? También podría considerar eso. Digo, a ver, 4 grupos, pero me faltan estos datos de acá. O sea, le voy a poner como puntitos, ¿no? Entonces, necesariamente debería tomar en cuenta esta distancia adicional. Son criterios que tú vas a ir aprendiendo a medida que vas analizando los datos, no es nada del otro mundo. ¿De acuerdo? Pero tú ya, o sea, algo conoces de la información, qué es lo que realmente quieres. Cuando nosotros veíamos Weka o RapidMiner, ustedes veían que el número por default era 10, ¿no? Y yo le podía cambiar a 3, 4, porque te digo, a ver, en el caso de enfermedades, yo tengo 3 enfermedades, ¿para qué poner 4 o 5? Si lo que me interesa es solamente 3 enfermedades, ¿no? Ahora yo voy a clasificar por el nivel de gastos, tengo del 1 al 100. Entonces, no voy a clasificar en 10 niveles, ¿no? De pronto dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer campañas de marketing y necesito determinar 4, 5, 6 grupos de estudio, ¿no? Para aplicar la mercadotecnia. Y de acuerdo a esto, vemos que ya puedo tener 5 grupos, y digo 5 grupos está manejable. Pero ya vamos a ver un poquito más. Esperar hace un rato, ¿no? Ya tengo este dendrograma, ya vimos los criterios, en este caso la varianza. Y nosotros decidimos, en este caso, consideramos 5 clusters, ¿no? Cluster o grupos, ya. Vamos a poner eso. Listo. Entonces, ¿por qué necesitamos eso? Para realmente ahora sí aplicar el algoritmo de clasificación de clúster y que me forme ¿cuántos grupos? 5 grupos. Y para eso vamos a utilizar el algoritmo from cluster import, y así tenemos un cluster cluster import agglomerative cluster. Entonces definimos jerárquica cluster, una variable, jerárquica cluster, y ponemos el algoritmo, ¿no? Listo. Y ahora sí vamos a poner los parámetros, ¿no?
Hay un parámetro que se llama NCluster, sería el número de clúster, de grupos en este caso. Y le vamos a poner en 5, como más o menos estábamos viendo en el gráfico, ¿no? No se olviden. 3 tomatitos y estos 2 azules, hasta decimos 5. Luego de eso, vamos a poner el grado de afinidad, o sea, es como quien dice, utiliza qué tipo de distancia, en este caso la distancia euclidiana, ¿no? Lista de afinidad. ¿No? Bien. Finalmente, el otro parámetro es el tipo de en sí cómo va a calcular esa distancia euclidiana, sabiendo a través de centroides, a través de simple, completo o a través de lo que hicimos la varianza, ¿no? Entonces, por eso estamos poniendo el link y eso es igual a agua. Entonces, no se olviden, bueno, llamo al algoritmo de clustering aglomerante y pongo las variables, cuántos algoritmos, cuántos grupos o clúster en función del análisis del dendrograma, 5, el criterio de afinidad, para unir, ¿no? Cuán afín es un elemento, dice distancia euclidiana, pero esa distancia euclidiana basado en ¿qué? En la varianza, ¿no? Y como vimos arriba había varios métodos, ¿no? En este caso la lógica me dice, y la gráfica que tú consideraste para seleccionar los números de clases es utilizando la varianza, lógicamente en el algoritmo también utiliza la varianza, ¿no? Entonces eso es bastante lógico, ¿no? Y luego generamos mis conjuntos de datos, ¿no? En una variable de jerarquía, allí, y le ponemos C, le definimos, y la variable arriba donde estamos aplicando el algoritmo, y ya le tenemos ahí definido el algoritmo de clasificación basado en clúster, y luego entregamos ese algoritmo, ¿no? Correspondiente, valores con los valores de X. Entonces, entrenamos y generamos la predicción, ¿no? En este caso, para ver en cuál clúster cae cada uno de esos clientes. Y lógicamente, ¿cuántos grupos se van a formar? 5. Y los valores que van a generarse son entre 0 y 4, ¿no? Veamos que esté bien. Sí, se ejecutó perfecto. Y ahora sí veámoslo. ¿Cómo se distribuyeron esos grupos? ¿No? Me generó un arreglo lógicamente. Y ahí están los grupos. Me dice que el primer elemento, el primer caso, el primer cliente se va al grupo 4. Luego el segundo se va al grupo 3, el tercero se va al grupo 4 y así sucesivamente. Y ustedes ven, de acuerdo a los datos, en otros, al principio se estaban repartiendo entre el grupo 3 y 4, luego se reparten la mayoría, muchos, no sé si será la mayoría, ya lo vamos a ver, al grupo 1, luego hay una división, se puede decir, interesante, ¿no? Se van al grupo 0 y al grupo 2, ¿no? Y entre esos siempre hay algunos clientes que se van al grupo 1, ¿sí? Entonces, apliqué el algoritmo, mejor dicho, cargué la librería del algoritmo, apliqué el algoritmo de clasificación del clúster y luego le hice las predicciones, ¿no? El feed, en este caso le entrené y genero la predicción utilizando una variable X que contiene dos variables que son los ingresos y el score, la calificación, ¿no? Y con eso se me generaron ¿cuántos clústeres? 5. Esos clases tienen la numeración de 0 a 4 y aquí es como están distribuidos, ¿no? Para este ejemplo, como ustedes ven, los primeros se me van entre 3 y el 4, luego la mayoría se me va al 1
Y luego el resto comienza a dividirse entre el 2 y el 0, ¿no? Y entre ellos algunos elementos que también vuelven al 1, que no es ningún problema. Entonces ya sé cómo van a estar distribuidos, o cómo se distribuyen, ¿no? Pero para que quede más chévere, vamos a hacerle la gráfica de estos puntos, o sea, para que me dé un gráfico y yo pueda visualizar cómo están realmente distribuidos estos, ¿no? Y eso es lo chévere. Entonces vamos a visualizar los grupos, o visualizar los clusters creados. Entonces sale bonito. Esto es lo bueno de Python, ¿no? O sea, yo tengo los clusters y luego yo puedo hacer una representación gráfica de esos clusters y me da mucho más información, ¿no? Entonces para eso vamos a utilizar el gráfico de los scatter. Y simplemente hay que definir uno y el resto le copiamos, ¿no? Entonces PLT. X. Ya. Vamos a trabajar con Y y un HC. Y eso le decimos. Entendería que va a usar luego de eso, coma, le decimos Y bien, igual a 0. Ya les voy a explicar qué se hace, ¿no? A ver, aquí está mal. Bueno, todos, pasión, tengan los mismos tamaños. Voy al algoritmo el skater y veo los parámetros que significan, ¿no? No hay ningún problema. Entonces ahí sería el color con el cual voy a graficar el primer grupo. Y le pongo la etiqueta, en este caso, y le voy a decir grupo 1. ¿Ya? Y eso sería para el grupo 1, ¿no? Entonces voy a poner lo mismo, en cambio, para el grupo 3, para el grupo 4 y para el grupo 5. Entonces lo único que cambio, en vez de que sea igual a 0, voy a decir que sea igual al grupo 1, luego el grupo 2, luego el grupo 3 y luego el grupo 4. Lo mismo hago con la siguiente variable, de x mismo, pero estoy haciendo transvaloración. 1. Lo mismo, y ahora me tocaría cambiar solo los colores, ¿no? Para que este me salga en azul, este me salga en verde, este le podemos poner que me salga en cyan, y este le vamos a poner que me salga en magenta, ¿no? Y la etiqueta, lógicamente, el grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Ya. En vez de x, y, h, c igual a 0, está bien, coma, y x, y, h, c igual a 0, 1, 0, 2, bien, excelente. Y para todos los colores, parece que está bien. Por eso vamos a poner los títulos, las etiquetas de dígito, title, y le ponemos aquí perfectly
poner ingresos anuales. Todos la envidia. ¿Ya? Y el PLT y el label. Voy a poner calificación de gasto, ¿no? Del cliente. Por el por el gasto. Yo. Ay, se me fue para allá. Este punto legend para que se muestre si no. Listo. Entonces ahí me quedó simpático, ¿no? ¿Y qué podría yo concluir? A ver, este grafiquito les muestro a ustedes y ¿qué me podrían decir? A ver, ¿cuál sería mi grupo de interés a los cuales yo con los cuales yo debería trabajar? Los que están más agrupados en gen. Los azules. No. A ver, piensen, jóvenes, piensen. No es los que están más agrupados, o sea, no necesariamente es mi grupo de interés, ¿no? O sea, a ver, piensen, a ver, ¿cuál sería mi grupo de interés? Yo analizo este gráfico, les dividí a mis clientes en 5 grupos y considerando las variables de la calificación que tiene el cliente y los ingresos anuales. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál es mi grupo de interés? El grupo 3, Inge. El grupo 3. El de los verdes. Eso, ¿es cierto? ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta los ingresos anuales y los gastos que tiene, ¿Ya? ahí se puede enfocar a dónde se quiere llegar. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, mi grupo de interés, o sea, puedo tener varios grupos, lógicamente, ¿no? Pero de acuerdo a esto, me dice que el grupo que más me conviene trabajar es aquel grupo que tiene más ingresos, ustedes ven, ¿no? 20, 40, 60, 80 mil, 100 mil, qué sé yo, y los que tienen mejor calificación, ¿no? Que sigue siendo el verde, porque tienen cercano a 100, ¿no? Están como entre 60 y 100, entonces son el grupo de clientes que ganan más y gastan más, entonces eso me conviene, porque ustedes ven el rojo, ¿no? Son clientes que ganan bastante, pero gastan menos, que también puede ser considerado para el análisis, ¿no? Pero en sí, el grupo que más me conviene es el verde. Ahora, lógicamente yo debería hacer un conteo, ¿no? Más o menos cuántos clientes están en el verde. Si hay muy pocos clientes, chuta, la campaña tengo que extenderle también con el rojo y el azul, suponiendo, ¿no? Pero más o menos están distribuidos medios iguales, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces el grupo de interés, o sea, en forma práctica, es de los verdecitos, ¿no? Chévere, está aquí el verdecito. Ahora, ¿cuál es el peor grupo? Que eso sí no les voy a tomar en cuenta. Los celestes. No. Los rosas en gen. Los rosas, perfecto. Los rosados son los que ganan menos y gastan menos. Entonces, ¿para qué voy a hacer una campaña? No, suponiendo, nuevo televisor de 80 pulgadas,
$1,500. Ellos gastan menos, y, o sea, ganan menos y gastan menos, entonces no me conviene. Esa promoción les puedo poner a los verdes, les puedo poner a estos rojos, ¿no? Y tal vez los azules, ¿no? Suponiendo, para extender un poco más, ¿no? Ya. Ahora, hay un grupito ahí medio especial, ¿no? Los que ganan menos, pero gastan bastante, ¿sí? El típico que presume, ¿no? O sea, gana poco, pero todo gasta. Como que y esos serían los celestes, por así decirlo, el grupo 4, ¿no? Y ven, y así sucede en la vida real, ¿no? Entonces hay gente que gana poco, pero todo gasta. O sea, le gusta comprar ropa de marca, le gusta como si tratarse bien, vive ajustado, pero ahí está, ¿cierto? Se compra un carro, le saca solo un día a la semana para que no se le acabe la gasolina, pero tiene carro, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, hay otro grupo medio, en este caso serían los azules, si ven, gana más o menos la mitad y gasta más o menos la mitad. Como quien dice, ganan $100 y de los 100 al menos del 50% gasto. Está bien, entonces son grupos de interés. Ahora, de estos que gastan bastante, hay que tener cuidado, ¿no? Porque como tienen bajos ingresos, gastan mucho. Pueden ser que estén muy endeudados y no son un buen grupo para darles crédito, ¿no? O sea, porque como gastan demasiado, de pronto no logran pagar las cuotas, ¿no? Eso también es como, les sirve como hacer un análisis de riesgo, ¿no? Hay que tener cuidado. Si ampliamos la selección, como les digo, los grupos debería ser el azul, el rojo y el verde. ¿Dónde debería yo más concentrarme? Es en el verde. Ganan y gastan. Los rojos ganan, pero no gastan mucho. Los azules ganan más o menos, o sea, término medio normal se puede decir, y gastan lo normal. Entonces también puede ser un grupo de interés. Estos celestes y los lilas son grupos que, sobre todo el lila, habría que decirle, no me conviene, y el celeste también, porque gastan demasiado, o sea, más de lo que tienen posiblemente, y siempre están endeudados y siempre vamos a tener problemas en cuanto al pago que pueden realizar. Entonces, ustedes ven que esto es interesante, ¿no? O sea, a veces este gráfico me dice mucho más que lo que hacíamos en Hueca, ¿no? O sea, en Hueca me sacaba así unos clústeres igual en el otro, pero este es mucho más clarito. O sea, yo podía presentar estos resultados, hacer un mejor análisis, lógicamente, decir cuántas personas caen en este grupo, en el verde, en el azul. En total, la población que yo cubro, qué sé yo, es del 70%. Ah, entonces está bien, ¿no? Y ese 30% no le tomo en cuenta. O sea, también elimino el riesgo de mi negocio. ¿De acuerdo? Pero alcanzamos a hacer otro. Inge, una pregunta. ¿Sí? Y para este tipo de ejercicios, si es que yo tengo más variables, la gráfica me sale algo similar así, o no. No, depende de las variables. O sea, ojo, o sea, todo es en función de lo que yo escojo, ¿no? Ya vamos a ver. Yo tengo aquí, por ejemplo, género, ¿no? El género es un valor binario, o sea, si voy a utilizar el valor binario, puede ser que los grupos, de acuerdo al gráfico, ya me diga es 2, o sea, me está separando más por género, o sea, hombres y mujeres, y de pronto no es mi intención eso, ¿sí me entiendes? Porque esto puede afectar. La edad podría ser otro elemento que debería considerar, ¿no? Edad y la calificación que tiene. Puede ser que pueda descubrir de que los que tienen edad entre 30 y 40 años son los que mejor calificados están, porque de pronto ya tienen un trabajo más estable y ganan bien, ¿sí? Y ahí puedo descubrir también, si considero edad, que los que tienen menos edad no gastan mucho, ¿no? En mi primer ejemplo, los 19 años, 29, normalmente gasta el papá, recién está empezando a trabajar y gana apenas 1,500 al mes, ¿no? Suponiendo, por así decirlo, ¿no? Claro que hay casos de todos, ¿no? O sea, no es que sea lineal las cosas, ¿no? A menor edad gano menos, ¿no? Si hay casos excepcionales, menor edad ganan más, dependiendo del trabajo y cómo les gusta gastar el dinero, ¿no? Y otro factor, posiblemente algún rato, la edad también, si vamos un poquito más allá de lo más práctico a veces y no caer en esas categorizaciones que nos hacen los sociólogos, ¿no? Que tendrán sus razones, ¿no?
Pero a veces, por ejemplo, dependiendo de la edad, le puedo decir, ¿sabes qué? Este es millennial, este es generación Z, este es generación X. Y la generación Z, suponiendo, se caracteriza por eso. Entonces, eso también me podría luego ayudar para decir cuál es el tipo de productos que les puedo ofrecer, ¿no? Recuerden, a los millennials les dice, les gusta la tecnología y viajar, no quieren comprar casa ni carro, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, les ofrezco ese tipo de productos. A la generación Y les gusta, en cambio, descansar. Les ofrezco paquetes de vacación solo para descansar. O les gustan los libros, qué sé yo, ¿no? Entonces, también son elementos que uno podría considerar para hacer estas clasificaciones. Ahora, luego habrá que estudiar, por ejemplo, si este algoritmo soporta este tipo de datos, ojo, ¿no? Entonces, yo tengo que ver eso también. Si soporta más de dos variables, si soporta 3, 4, 5, 6 variables o solamente con dos variables. Entonces, y a eso me toca a mí, ¿no? Ir probando, ir viendo, leer la literatura, lo que puedo hacer, ¿no? Lo que les aconsejaba siempre, incluso en Weka y RapidMiner, leer un poco la literatura y decir, no, este no soporta valores numéricos, solo valores nominales, ¿no? El otro dice, no soporta valores nominales, solo numéricos. De pronto me dice, máximo una variable dependiente, ¿no? La clase. En otro me dice, puedes tener más de una variable, perdón, dependiente en este caso, ¿sí? También. O sea, dos clases, tres clases, etcétera, ¿no? Eso depende del algoritmo. Entonces yo aplico un algoritmo, cambio de método de clúster, dependiendo de los tipos de datos, de lo que quiera averiguar, etcétera, ¿no? Vamos a ver, para que ustedes vayan viendo, a ver si alcanzo. El clustering basado en Cummings, ¿no? O sea, el vecino más cercano. Inge, entonces ahí ponemos cuando vamos a seleccionar los variables a usar, la X, podemos usar más valores. Por ejemplo, ahorita solo escogimos annual income y spending score, pero se puede poner el age también. Claro, o sea, ustedes vayan probando, eso les digo, ustedes prueben eso, ¿saben? Yo les digo que sí, pues sé que no. Vayan ustedes probando. Verán, hay una opción, a ver, ¿cómo les puedo decir? Sí, a ver, el jueves. ¿Cuándo ustedes tienen que presentar el deber? A ver si logro llegar a eso. El 12 de agosto, sí, sí tenemos tiempo. 12 de agosto. El jueves podríamos ver. Preparo. A ver, hay una formita de ver cuando yo tengo un montón de variables y puedo sacar un cuadrito de correlación, ¿sí? Entonces, ese cuadrito de correlación me indica si esas variables están muy correlacionadas o no. Recuerden que a veces me dicen no deberías utilizar variables muy correlacionadas. Por ejemplo, suponiendo, ¿no? El género tiene mucha correlación con los ingresos. Es como quien dice, si son hombres ganan menos, si son mujeres siempre ganan más. Entonces, eso puede desvirtuar mi análisis, ¿no? Entonces, yo tengo que utilizar esa herramienta, ahí ya les voy a indicar, y hacemos un análisis de las variables y vemos cuáles son las variables que más se puede utilizar en un caso. En otros casos, como veíamos, por ejemplo, de árboles de clasificación, por eso les digo, depende de lo que quiera estudiar o sacar, utilizo uno u otro algoritmo. En árboles de clasificación yo puedo utilizar todas las variables, ¿no? Y dependiendo del algoritmo, le digo, a ver, las variables son 5 independientes y utilizo las 5. Si son 15, puedo utilizar. El problema es el árbol, ¿no? El gigante árbol que me sale, ¿no? Y luego yo debería aplicar algún método discriminante, en este caso, para ir eliminando aquellas variables que realmente no influyen, ¿no? Mucho en el estudio. Voy a ver si para el jueves les preparo algo de eso para que ustedes vayan viendo y no se hagan problema de esto. Y vuelvo y repito, esto se aprende estudiando. Me voy probando, me voy viendo, lo que sea, ¿no? Y necesitamos también tener criterios, ¿no? ¿Por qué utilizar este método, distancia euclidiana, centroide y todas esas cosas, ¿no? Para poder separar en los grupos? Esto es más
Más o menos, yo le digo un grupo manejable, se puede decir, ¿no? Que es mucho más fácil, es decir, 5 grupos, y puedo clasificar adecuadamente mis grupos, ¿no? Es como si divido en 4 partes, ¿no? Es como que dice la parte del cuadrante superior derecho, que es el que me interesa, el menor sería el cuadrante inferior derecho, y ya está, ¿no? Las dividí y me queda muy bien esto, llenazo. Pero esto lo hacemos mucho mejor así, ¿no? Gráficamente me dice mucho más que antes de ponerme a revisar estos datitos así, ¿no? A ver, vamos a ver ahora el ejercicio de clustering basado en el vecino más cercano. Lo que se llama utilizando para determinar el número de clústeres adecuados, utilizo el método del codo, se llama, ¿no? A ver, déjenme ver. Y ese determina el número mágico de clúster que debería yo utilizar. No quiere decir que eso sea lo más adecuado. O sea, no, sí es el óptimo, pero yo puedo jugar un poquito, ¿no? Poner menos, más, o sea, y ahí ver qué variación hay. En el gráfico del codo, me da ganas de no darles la teoría y sino pasar directamente a la graficación. A ver, vamos a ver. Déjenme ver. No vamos a alcanzar. Vamos a ponerle aquí. Ya. Entonces aquí me dice que utilizamos también centroides, en este caso para agrupar, ¿no? Recuerden, el centroide es un punto medio, por así decirlo. Vamos a ver acá. Tengo este gráfico, control 1, ya, y le voy a poner en yellow para que sea mi centroide, más o menos, pongámosle que sea así. Este es mi centroide. Aquí más o menos debería ser aquí, este suponiendo que sea aquí, de este pongámosle que está medio grande, pongámosle por aquí, y de este pongámosle aquí. ¿Sí? Entonces, si ven, y a esto vamos a llegar, ¿no? Con el camino, ¿no? El vecino cercano, donde determinamos también el centroide, o sea, dónde está ubicado el punto a partir del cual se miden al resto de puntos y constituyen un grupo, ¿no? Constituyen un clúster. A ver, green, 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 green. Entonces yo como que dice trazo una curva, por decirlo así, ¿no? A partir de eso con una distancia y digo, todos los elementos que caen en eso, en función de mi centroide, caen en este grupo, ¿no? Por decirlo así. Lógicamente estoy haciéndolo así nomás, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, en este caso de este verde que está aquí, suponiendo, dice, a ver, ¿dónde le ubico? La distancia al centroide está más o menos en esto, pero ¿dónde está más cerca? Este centroide, consecuentemente, se hace verde, ¿no? Aquí de los rojos, ¿no? Este botoncito ahora que está en rojo, ¿cuál está más cerca? ¿Cuál centroide está más cerca? Este de aquí, entonces le hago rojo, al igual que este, ¿no? ¿Sí ven? Así funciona esto, ¿no? Bueno, aquí este azulito de aquí me dice cuál está más cerca, suponiendo que está más cerca este centroide de los azules, dice hace azul, ¿no? Ese es el criterio que estamos utilizando. Pero más allá de eso, aquí utiliza, como decir, el método del codo, ¿no es cierto?, para determinar el número óptimo de clúster. Si ven ustedes, se va graficando esto, ¿no? Entonces es la suma de las distancias en este caso, ¿no? Es WSS, que van a ver que es una fórmula para calcular, ¿no? Esto y poder representar, ¿no? Y me genera este gráfico como un codo, ¿sí ven? Entonces, a medida que yo voy generando los clústeres, ¿sí ven? Estoy calculando estas distancias, y para el clúster 1, para el clúster 2, para el clúster 3, 4 y 5, y resulta que en algún punto se genera este codo.
Y este codo, en este caso, me dice que el número de clúster óptimo es el 3. O sea, yo debería separar este conjunto en 3 clústeres. Este es otro método y vamos a probar si lo que nosotros decimos en el análisis anterior funciona. Nosotros dijimos que era aquí 5, ¿no? Más o menos le veíamos haciendo las relaciones, ¿sí ven? 1, 2, 3, 4 y 5 gráficamente. Y vamos a ver si con el método de codo también me da 5. Puede ser que me dé, puede ser que no me dé, me diga 4. O sabes que es mejor 6, qué sé yo. Pero lo importante de este método es que si ustedes van viendo a medida que aumentan los clústeres, esas distancias ya no varían significativamente, ¿no? Este se vuelve como un punto de inflexión, el 3, ¿no? Donde hace una variación, como si genera la curva, el codito este, y entonces este es mi número adecuado. Porque el resto, ¿no? Por más clases que vaya separando, me dice, ¿sabes qué? Bueno, como este ejemplo es muy pequeñito, dice, las distancias que me voy ahorrando, se puede decir, no son tan significativas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ese es 8000 del primer clase? Porque recuerden, tiene que agrupar a todos los elementos, ¿no? Entonces, el centroide, en este caso, suponiendo para el primer ejemplo, el centroide suponiendo que debería estar aquí, ¿no? A ver, 40, 50, 140 debería estar aquí. Primer centroide. Ya. Y la distancia máxima que viene para acá, en este caso, es de 80.000, que estaba ahí, ¿no? 8.000, o sea, ¿no? Suponiendo. ¿Para qué? Para que con esa distancia abarque al primer conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, en el otro ya va aumentando y me dice, ¿sabes qué? No, generé yo 2 centroides. Entonces, el uno es acá y el otro es acá, suponiendo. Entonces, la distancia que abarca este ya no es 8, sino es 5, pongámosle, ¿no? Y con 5 va generando esto, ¿no? Y genera los grupos correspondientes. Bien. Y poco a poco, a medida que voy generando, me dice el número adecuado del codo, que es el que yo debería seleccionar. ¿Sí? En nuestro caso, si está bien hechas las cosas, por así decirlo, si coinciden los datos, sobre todo, a ver, decir coinciden los datos significa que tenga una distribución normal, ¿no? O la distribución adecuada en este caso. No son a veces datos inventados al azar y de pronto ya me generan unos datos medios raros. Entonces, debería salir el codo aquí y en vez de que esté 3 aquí debería decir 5. ¿Sí? Entonces, no se olviden también de eso. Cuando a veces yo invento datos, puede ser que este codo me salga así, no suponiendo una línea, y luego se sube por acá, luego por acá, ya. Y este dato de aquí, estos de aquí, entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con esos datos? ¿Fueron mal tomados? ¿Hubo problemas? Etcétera, ¿no? Entonces lo ideal hubiera sido que esto venga así. ¿Sí? Si están tomados y de acuerdo a la estadística debería comportarse de esa manera. Ahí es donde cuando dicen, estos datos están inventados, ¿no? Dicen, no corresponden a la realidad. Vean, así de simple es esto, ¿no? A veces uno dice, ¿cómo se dan cuenta? Claro, porque no tomas las precauciones, ¿no? Entonces, si quiero mentir bien, debería coger estos datos, hacer una regresión, lo que sea, estimaciones, y le grafico. Y pongo esos datos y nadie se da cuenta, ¿no? Y así hacen también investigaciones, ¿no? Ajustan los datos para que se ajuste a la propuesta o a la hipótesis que estaban planteando. Así también los investigadores hacen sus cachondeos, se puede decir, ¿no? A ver. Antes de olvidarme, tenía por acá arriba. Este. Voy a volver al ejemplo anterior, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos estaba revisando y del fallas cardíacas, ¿no? Recuerden,
Entonces, cuando separaba los datos, como estoy separando aquí, perfecto, ya poníamos value, y les decía que dividimos los datos utilizando este método de Scalar, train, test y split, y aquí separamos los datos, ¿no es cierto?, en el 75 y 25%, listo, no se olviden de eso, y luego hacía las estimaciones, ¿no? Yo quería verificar algo, ¿no? Dice, vamos a tomar los registros del test, en este caso, el registro 0, 1 y 2, ¿no? Entonces, aquí no me imprimía y imprimió. Y quiero que volvamos acá un ratito, ¿no? Vamos a ver el 0. Este es el 0. Y vamos a imprimir los 3 valores, ¿no? Antes de olvidar. Era para demostrarles que cuando a veces uno dice divido los datos, a veces podemos pensar de que en este caso del 25% y el 1 para test y el 75% para entrenamiento, es como quien dice, cojo del total de datos, los primeros 75 son para entrenamiento y los 25 para pruebas, ¿no? No, esto es al azar, ¿sí? Y posiblemente algunos datos de entrenamiento estén en los de test, ¿no? Eso habría que verificar, pero sí sucede, como es aleatorio, ya. En este caso es pseudo aleatorio, ¿no? Porque no estoy definiendo bien la semilla y como no defino la semilla, o sea, utilizo una semilla por defecto y la separación sigue siendo la misma, ¿no? O sea, vamos a ver esto, verá. Vamos a ejecutar lo que estábamos acá. $290, bueno, esto ya funciona, no me interesan los gráficos, esto tampoco, esto sí. Aplico el de división, aplico el modelito y aquí viene este, ¿no? Y me imprime estos valores, sí. O sea, porque les decía, con estos datos vamos a probar, ¿no? Usamos los registros del XTEST para probar, ¿no? Y hacer las predicciones correspondientes. Listo. A ver, entonces vamos a ver si los datos se cogen aleatoriamente. ¿Sí? Y entonces me dice que para el XTEST está cogiendo, lógicamente el XTEST corresponde a un conjunto de variables independientes y el YTEST es el resultado de esa, ¿no? Entonces, del X0 me da 0, del X1 me da 0 y del X2 me da 1. Perfecto. Ya, entonces voy a buscar esos datos. Y esos datos estaban en... ¿Dónde era? Perdón, me olvidé. ¿Qué archivito? En Failure, ¿no? Es para ver si están tomándolo en forma aleatoria, ¿no? Nada más. Ya. Listo. Entonces voy a ver, ¿no? Cojo el registro, que lo tengo aquí, y le digo, a ver, el X0, el dato de train, como es más 1, sería 40, ¿no es cierto? El otro me da 1 y el otro me daría 101, para poder localizarlo nada más, ¿no? Ya le tenía hecho esto. Vamos a ver, el primero es 40. Ya. Ya, este es, ¿no? Entonces, si bien el primer dato corresponde al registro, no 208 porque estamos siempre con la etiqueta, las etiquetas en este caso, las cabeceras corresponden al registro 1, entonces sería el registro 207 en definitiva, ¿no? Si ven, 40, 1, 101 y el resultado final de evento de muerte es 0. Y eso está aquí, ¿no? Entonces me dice 40, 1, 101 y bueno, pues escogiendo todo eso y el resultado es 0. Del segundo, del 1, en este caso me dice que es, como está más 1 sería 60
1, 151, ¿no? Y miren cómo está aquí puesto. Entonces me voy acá arriba y aquí está. Y no es 60, es 60.667, ¿no? Pero bueno, aquí hay como un dato anómalo en este caso, ¿no? Y el resultado es 0, que sí está funcionando, 1, 151, pero en el momento de que le tomé ese dato, y aparece que lo cambié, y es 60.667, ¿no? Y recuerden que los datos aquí son enteros, ¿no? Entonces, es como un dato mal tomado, se puede decir. Yo le podía sacar el promedio, como les digo, o simplemente digo 60, debe ser 60. Y aquí también tengo otro dato mal tomado, ¿no? Y me podría distorsionar el estudio. Y finalmente el tercero, que dice que es 45.1, 981, ¿no? Si bien llegó a 190, a ver, entonces es lo que estaba por acá, L, 45.1.981, y el valor es 1, ¿no? Entonces, ahí estamos verificando que los datos se toman al azar del conjunto. No importa que a veces un dato puede estar en el conjunto de prueba y otro dato puede estar también en el conjunto de test, puede darse. A menos que yo diga separen, ¿no? Realmente. Estos son mis datos de prueba, que no se repitan con mis datos. Tengo que verificar, ojo. En algunos algoritmos dejan hacer así, porque recuerden, en Weka lo que había los bins, esas agrupaciones, se acuerdan que en Cross Validation se formaba 10 grupos, ¿no? Y esos 10 grupos se forman con los datos. Si tengo apenas 10 datos y voy a formar, o 15 datos y voy a formar 10 grupos, los datos se van a repetir, pero así se hace, ¿no? No hay ningún problema. Eso era lo que estaba pendiente de revisar nada más, ¿no? Listo, ahí nos quedamos. Nos vemos el jueves y ahí veríamos el otro para ver el método del codo y comparar con el método anterior, ¿no? Para ver los resultados. Y finalizaríamos con algo más. Y como ya sé más o menos hasta dónde voy a llegar, ya les voy a subir el conjunto de datos que ustedes van a manejar o que van a obtener de alguna página web, ¿no? Y lo que les voy a pedir, ¿no? De acuerdo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ahí nos quedamos. Nos vemos el día jueves, jóvenes. ¿Sí? Disculpe, Inge, el archivocina. Ya le voy a preparar. Ya. Gracias, Inge. Fíjense. Hasta luego, Inge, gracias.